Hola, bienvenidos a este nuevo tema que es acerca del predimensionamiento. En esta oportunidad les voy a explicar cómo se debe predimensionar las losas tanto aligeradas, losas macizas y losas nervadas. Asimismo vamos a conocer de cada uno pues, de ellos cuál es su diferencia y cómo se debe trabajar, ¿ya? Por ejemplo, conozcamos, miren, acerca de esta losa aligerada, acá he tratado de hacer un isométrico. Como saben, casi en su totalidad, en la actualidad trabajamos, ¿cierto? De 20 centímetros, ¿cierto? 20 centímetros. Casi en la actualidad, la cual viene a ser, pues, este ladrillo. A ver, acá tenemos en esta altura, miren acá. La cual, pues, viene a ser, ¿cierto? La altura del ladrillo comercial que tenemos es de 15 centímetros y la losita que se coloca en la parte superior, como todos sabemos ya en campo, es de 5 centímetros, ¿cierto? Pero hay que pues ver cómo vamos a predimensionar estas medidas, cómo vamos a obtener estas medidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos en campo o muchas veces de repente como las construcciones hoy en día también son muy empíricas, se está luchando constantemente para cambiar eso, pero hasta que eso suceda, pues hay que tratarles de compartir un poquito de información para que todos tengan conocimiento, ¿ya? Miren, explicándoles un poquito esto acerca del isométrico y una losa aligerada, por ejemplo, tenemos, miren, el ladrillo, que viene a ser un aligerante, ¿ya? No tiene función estructural, solamente para completar vacíos. Acá está el ladrillo. Lo que tenemos por acá, pues muchos se conocen, es las famosas viguetas, ¿cierto? Y la parte superior, pues la losita de concreto, ¿verdad? Eso es lo que conforma, pues, esto nuestro, digamos, nuestra losa aligerada. Mira, acá tenemos esto, por acá tenemos, ¿cierto? El acero longitudinal. En la parte superior tenemos el acero de temperatura, que sirve, pues, para que nuestra losita de 5 centímetros no sufra agrietamiento, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pues ya sabemos que siempre va separado a 30 centímetros, vigueta de 10 centímetros, etcétera, ¿verdad? Pero ese es con el tema pues, de las losas aligeradas. Pero como les dije, vamos a aprender a predimensionar tanto losas aligeradas, macizas y nervadas, ¿ya? Tanto en una como en dos direcciones. Por aquí tengo, a ver, otro Excel. Acá tengo, miren, por ejemplo, para el diseño de losa aligerada que les voy a mostrar esto más después, ya como en otro video les enseñaré cómo diseñar una losa aligerada, ahora solamente les voy a enseñar a predimensionar. Miren, revisemos las normas, ¿ya? Para predimensionar una losa aligerada, maciza o nervada, pues hacemos nosotros uso de tres normas. La E060, que viene a ser la de concreto armado, la ACI 318-19, que es una norma pues internacional, y la E020, las cargas, ¿ya? Miren, por ejemplo, si abrimos la E060, esta norma, pues en la página, por ejemplo, 64, creo que está, ¿eh? Sí, acá está, miren. Por ejemplo, tenemos las disposiciones para las losas nervadas, ¿cierto? Dice que las losas nervadas consisten en una combinación monolítica de nervios o viguetas regularmente espaciados a una losa colocada, ¿cierto? ¿En qué se diferencia pues esto, la losa nervada de la losa ligerada? La losa nervada no lleva aligerante, no lleva ladrillo, ¿ya? Solamente es puro concreto. Ya luego les explico con un isométrico también. Eh, Se dice que también puede actuar ese en una o en dos direcciones, ¿ya? Por ejemplo, vayamos a su tabla que está en la página, por ejemplo, 67. A ver, por aquí. Acá está, miren. También la norma nos indica, ¿cierto?, cómo tomar esto para el predimensionamiento, por ejemplo, para losas macizas en una dirección y para losas nervadas en una dirección. ¿Ven? Por ejemplo, si son simplemente apoyadas, L, que viene a ser la luz entre, por ejemplo,
que viene a ser esto la luz que hay de viga, de viga a viga, ¿ya? Y se va a dividir, por ejemplo, si es con un extremo continuo entre 24, por ejemplo, en caso de losas macizas en una dirección, losas nervadas en una dirección, también, ¿cierto? Ambos extremos continuos en R.21, por ejemplo, lo que mayormente vemos, ¿cierto? Ambos extremos continuos, R entre 28, y si son en voladizo, por ejemplo, L entre 10 y R entre 8. Eso es lo que, por ejemplo, con respecto a esto, ¿cierto? A las losas en una dirección. Por ejemplo, vayamos también en la página 121 de la norma, nos habla acerca de las losas en dos direcciones. ¿Ya? ¿Qué son pues las losas en dos direcciones? A ver, por acá tenemos espacio. Las losas en dos direcciones son, miren, les explico, las losas en dos direcciones, si hablamos de losas pues macizas, prácticamente son unas parrillitas tipo zapatas, ¿cierto? Pero en losa aligerada. Son las losas macizas. Pero si hablamos en losas aligeradas en dos direcciones, significa que esta parte, por ejemplo, que es ladrillo, se ve que continúa hasta allá, ¿cierto? Pero si es en dos direcciones, pues se sacaría de acá un ladrillo y se colocaría una vigueta cruzando así. ¿Ya? Se colocaría una vigueta que cruza en esta parte y se colocaría ladrillo también, ¿ya? Miren, se colocaría también pues se colocaría ladrillo también, ¿cierto? Entonces, una figura, pues digamos, que va a tener también su vigueta, tanto en esta dirección como en esta dirección, y en estos extremos, vamos poniendo otro color, miren, y en estos extremos, pues van a ir los ladrillos, ¿cierto? Ladrillo acá, y así. ¿Ya? Entonces, pues vamos a tener una losa en dos direcciones, ¿ya? A eso se refiere la norma. En esta parte. Y también pues nos da pues sus tablas, cómo trabajar, y también eso es lo que es la norma, la E060. Y, por ejemplo, si estamos trabajando, por ejemplo, con el ACI, vamos a ver qué nos dice el ACI. Por ejemplo, el ACI en la página 93 nos habla acerca de losas, ¿ya? Miren, a ver, vamos a ver. Acá está, ¿ya? Nos habla también acerca de las losas en una dirección. Ahí tenemos el contenido que nos explica toda la norma, nos explica, por ejemplo, también el espesor de las losas eh, en una dirección macizas no preesforzadas. Ya lo que se tiene que tener en consideración, lo que nos habló la I060, también nos habla el ACI. Digamos que, pues nosotros, nuestra norma I060 es una copia del ACI, ¿ya? Por eso es que todos los valores van a coincidir. Por ejemplo, veamos sigamos explorando un poquito esta norma para que ustedes tengan conocimiento. Por ejemplo, en la página 109 de esta norma, ojo, estas normas les puedo compartir, ¿ya? Me dejan en los comentarios su correo y yo les envío toda esta información que estoy mostrándoles. Muy bien. Miren, por ejemplo, a ver, aquí tenemos también el capítulo de las losas en dos direcciones. Ahí está. ¿Ya? También son para losas macizas, losas no compuestas con servicios por tableros, esto. Ahí está. ¿Ya? También tenemos todas sus descripciones. Acá tenemos su tabla, cómo definir los espesores de losas en dos direcciones, ¿ya? Pero para no ser extenso, vamos a cerrar estas pestañas. Para no hacerlo extenso, pues les voy a explicar ya cómo se debe diseñar. Tengo acá tres Excels, tres ejemplos diferentes para poder hacer esto, pero iniciamos por el primero. Acá. Ya conocimos los isométricos más o menos. Ahora sí, iniciemos el predicimiento de losas aligeradas de concreto armado. Miren, si ustedes, por ejemplo, ustedes van a tener su plano, ¿cierto? Van a tener acá, van a tener un plano, ¿ya?
por ejemplo este va a ser su plano de ustedes, tanto del eje X van a buscar la separación que hay de columna a columna o de viga a viga, y en el eje Y también van a sacar el mayor de ambos, ¿ya? Les explico acá en el Excel. Miren, por ejemplo, supongamos que este es el eje X. Acá tenemos el eje X. Miren, supongamos que acá tenemos, por ejemplo, dimensiones de 4.20, de 6.80 y de 4.80, por ejemplo. Entonces, del eje X vamos a tomar el 680, ¿ya? Miren, tomaríamos el 680 en el eje X, ¿ya? Vamos por acá. Entonces, en el eje X tomaríamos el 680. Ahora, supongamos que en el eje Y tengamos medidas, digamos, de 5 metros, de 6 metros y de 5.9. Ya esas tres medidas que tengamos, ¿ya? Bien. Entonces, estas tres medidas, nuestra mayor es la de 6 metros, por ejemplo, en Y, ¿ya? Entonces, si la mayor es de 6 metros, lo anotamos por acá. 6 metros la mayor. Entonces, de esas dos medidas, tanto en el eje X, que la mayor separación de viga a viga es de 6,80, 6 metros 80, y en el eje Y de 6 metros, vamos a tomar el mayor de ambos. Miren, y nuestra losa va a ir, las viguetas van a ser en la dirección menor. ¿Por qué? Porque para que no sufran muchas deflexiones, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, acá he considerado esto, que nuestras viguetas vayan en este sentido, ¿cierto? En este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde acá hasta acá mide 6 metros, ¿ya? Entonces es menor, de este lado, es menor que esto, que es 6,80, ¿ya? Entonces, como les digo, tanto del eje X como del eje Y van a ustedes seleccionar su separación, su luz mayor, y eligen el menor. El menor va a ser el sentido de sus viguetas. Y con esa medida van a trabajar su predimensionamiento. Entonces nosotros el menor de ambos es 6 metros, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pues, acá seleccionar los materiales que se usan, por ejemplo, la resistencia del concreto puede ser 280, 210, como quieran, por ejemplo, puede ser 210. El peso específico del concreto, tenemos por acá. La influencia del acero, que viene a ser 4200, el peso específico del acero. Entonces, como paso número 2 para el predimensionamiento de losa, se dice que la luz menor entre el tramo, por ejemplo, acá va a ser 6 metros, ¿ya? 6 metros. Acá también he colocado peso de tabiquería, peso móvil, eso no tiene que ver, eso es para ya hacer nuestro diseño, ya estamos solamente aprendiendo el predimensionamiento. Entonces, sería 6 metros, miren, 6 entre 25, ojo, la norma nos dice que 25 se toma cuando pues estamos trabajando a menos cargas de 300 kilogramos, o sea, si nuestra estructura recibe una sobrecarga mayor a 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ya no podemos trabajar entre 25, ¿ya? Pero eso les voy a explicar después. Trabajando como se trabaja la mayoría, y creo que en la actualidad la mayoría de profesionales trabajan así entre 25. Entonces, aplicando la fórmula 6 entre 25 nos da 0.24. Redondeando, vamos a elegir una losa de 0.25, la cual ya viene a pesar pues 350. Y sería 0.20, ya, ahí está. Entonces 0.25, ¿verdad? La cual pues viene a pesar nuestra losa, ya dice acá, de 380, ¿ya? Ahí está. Y ahí esta parte pues es para diseño, les voy a explicar en otro video. Bueno, eso es con respecto pues al predimensionamiento, pero eso es una explicación cómo se trabaja, ¿ya? Esto en la actualidad. Pero miren, acá tengo otro Excel para ustedes, donde les quiero explicar cómo analizamos la norma, ¿ya? Acá tengo los datos, por ejemplo, acá he separado esto para que ustedes
puedan elegir esto concreto, todo el tipo de concretos, miren, 210, 240, 50, 280, 300, 320 y 420. Enfocados vamos a trabajar con concreto 280, eso no tiene que ver, como les digo, eso es para solamente realizar pues nosotros nuestro diseño de losas aligeradas, ya eso lo voy a explicar en otro video. Acá tenemos un isométrico, ya acá tenemos, miren, todo bien. Influencia del acero 4200, sobrecarga. Acá es lo que les decía, para saber cuánto sobrecarga va a recibir nuestra edificación, ya por ejemplo, hay tres formas de predimensionar, ya. Para H entre, pues que va a ser L entre 25, es cuando la sobrecarga, les había dicho, esto, cuando estas sobrecargas, acá le he puesto, acá, sean menores a 300 kilogramos. Por ejemplo, acá, en la sobrecarga, si yo tuviese 320, ya no puedo trabajar sobre 25, ya no, porque ya nuestra sobrecarga viva es mayor. Si yo tuviera 300, puedo trabajarlo todavía, ¿ya? Pero ¿cómo defino esta sobrecarga? Pues fácil, voy a abrir acá la norma de cargas, la E020, ya vamos a ampliar acá un poco, y vamos a ver las cargas vivas actuantes, ¿ya? En nuestras edificaciones, acá están. Por ejemplo, si vas a diseñar puesto aulas, sí puedes trabajarle porque es 250. Pero si vas a diseñar pues, losas para pues en talleres, ya no puedes entre 25 porque es 350. Por ejemplo, nosotros la mayoría que estamos trabajando esto, por ejemplo, trabajamos digamos en lo que es vivienda, ¿cierto? Por ejemplo, para viviendas, acá está, para viviendas dice que es 200 la carga viva. Entonces, sencillo, yo coloco acá 200, entonces ahí ya puedo trabajar entre 25, ¿ya? Entonces ahí colocaría, por ejemplo acá tenemos esto, también un ejemplo, pongamos que esto sea 4.20, acá tengamos 5.80, acá tengamos por ejemplo 3.95 y por acá esto 4.50, ¿sí? Entonces de ambos, en el eje X, por ejemplo, buscamos la luz mayor, ¿sí? 4.50 vendría a ser. Y en el eje Y, la luz menor, por ejemplo, con la luz mayor 5.80. De ambos la menor 4.50. Entonces mi sentido de Vigueta va a ser en 4.50, ¿cierto? Entonces colocamos acá 4.50 entre 25. Ya, 4.50 entre 25 me da 0.18 centímetros. Siempre se redondea a múltiplos de 5, ¿ya? Entonces sería una altura de 0.20. ¿Ya? ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Porque siempre tenemos esto, losas, ¿cierto? Viene a ser el ladrillo, viene a ser esto la medida. Y ya tenemos medidas de ladrillo de 12 centímetros en adelante, de 12 más 5 de esto del concreto sería 17, 15 de ladrillo más 5 de concreto sería 20. En este caso vamos a tomar una losa de 20 centímetros. Eso sería cuando nuestra edificación pues va a recibir sobrecargas vivas menores a 300 kilogramos. Pero pues aplicando también la norma, que lo habíamos visto acá, le he tomado de la tabla 9.1, ya ahí nos indica también otras medidas. Muy bien. Entonces también, por ejemplo, también podemos predimensionar nuestras losas esto de L sobre 21 cuando pues queremos hacerlo por el procedimiento de diseño donde vamos a pues vamos a verificar nuestras deflexiones y acá le he colocado como comentario para que cuando les pase estas plantillas ustedes sepan cómo trabajar. Por ejemplo, si voy a trabajar L sobre 21 es cuando tengo que sí o sí verificar las deflexiones de la losa, ¿ya? Sí o sí, tengo que verificar. Entonces, si trabajamos entre L sobre 21 ya me sale 21 centímetros, ¿ya? Entonces la altura redondeada múltiplo de 5 me saldría 25 centímetros, ¿ya? Y lo que yo más le recomendaría es trabajar con la tabla de 9.1 según la norma, ¿ya?
Por ejemplo, acá vamos a trabajar pues con una losa en ambos extremos continuos, sería pues 0.28. Si trabajamos por ejemplo con una losa con un extremo continuo, sería entre sobre 24, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, sería 4.50 entre 24 nos arroja 0.18, ¿cierto? Entonces también es una losa de 20 centímetros. ¿Ya? Eso es con respecto al predimensionamiento de losas. Ahora, pues por aquí tengo también otro Excel donde les quería explicar acerca de las losas. Les había mencionado que tenemos losas aligeradas, como se muestra acá. Como les decía, van desde... A ver, vamos a dibujar acá. Con verde, listo. Les decía que tenemos losas que van desde desde los 17 centímetros. No se ve el verde, vamos a colocar el color rojo. Les decía que van losas desde los 17 centímetros hasta los 30, ¿cierto? Se trabaja. Entonces el ladrillo iría, pues les había dicho, desde 12 a 15, a 20 y a 25, ¿cierto? Pero el ladrillo es esto más comercial acá en Perú, es el de 15 centímetros, ¿ya? Por eso 15 centímetros. Y más la losita, que viene a ser 5 centímetros, es lo mínimo que nos dice la norma, que 5 centímetros, ¿para qué? Para que no sufras esto, para que no sufras fisuramientos, ya 5 centímetros como mínimo, ¿ya? Es una losita. Entonces, sumatoria total sería de 20, ¿cierto? Con esto, 20. Pero si el ladrillo es de 12, sería de 17. Si el ladrillo es de 20, sería de 25. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que es una losa aligerada. Entonces, ¿por qué está compuesto por? Su mismo nombre lo dice, aligerado. Está aligerado por ladrillos o también puede considerarse tecnopor. ¿Ya? Y lo demás, vigueta y losa y acero longitudinal y acero de temperatura. ¿Ya? Lo que es, pues, lo que es una losa aligerada. Acá tenemos una losa maciza, ¿ya? Maciza, como les decía, tiene armadura, ¿ya? Ahí está. Losa maciza tiene armadura. Es tipo una zapata, pero es losa maciza, ¿ya? Su armadura es tipo una zapata, pero con diferentes distribuciones. Son losas macizas. Y las losas nervadas, como les había dicho, es muy parecido pues a una losa aligerada, ¿ya? Pero su predimensionamiento es muy diferente. Ya, acá está la losa nervada, sus medidas se calculan de acuerdo a esto. HF viene a ser la altura de la A a la A. HF tiene que ser esto, dice mayor a 4.5, pero menor o igual de B sobre 20. ¿Quién es B? Viene a ser todo esto. ¿Ya? Muy bien. Y toda esta parte, que es H, viene a ser el alma, ¿cierto? Alma. Muy bien. Eso ya cuando les explique esto concreto armado. Ya subí, creo que ya se han subido los videos ya de concreto armado. Ahí pueden ver cómo se diseña. Ahora estamos predimensionando nomás, ¿ya? Luego van a ver cómo se diseña. Muy bien. Entonces, pues acá tenemos otro predimensionamiento de elementos estructurales. Miren. Por ejemplo, yo tengo una losa aligerada en una dirección. Coloco datos, por ejemplo, cuánto estuvimos considerándolo acá. 450, ¿cierto? 450. Por ejemplo, yo coloco acá 4.50. Si es losa en una dirección, pues dice que debo trabajar con losas de 17 centímetros. Pero no. Acá, por ejemplo, está saliendo, mi altura está saliendo 18 centímetros. Tendría que trabajar con losa de 20 centímetros. Ahí está. Y automáticamente me bota la altura del ladrillo. Pero, ¿entre cuánto se está dividiendo acá cuando la losa es en una dirección? ¿No? La losa en una dirección, para que sea considerado,
Acá están las alturas de losas que les había dicho que existe, ¿cierto? Allá. Acá está. Cuando la losa es en una dirección, se divide entre 25, y cuando la losa es en dos direcciones, se divide entre 40. Entonces acá está. Losa aligerada en una dirección, se divide entre 25. Pero ¿qué pasa si mi losa es en dos direcciones? Se divide entre 40, pero para que sean dos direcciones tienen que ser ya longitudes mayores, ¿cierto? Por ejemplo, sería 9 metros, por ejemplo. Y ahí ya me botaría una losita de 25, por ejemplo. Si yo le coloco 7 metros, 18 de 20 centímetros, ¿cierto? 20 centímetros H. ¿Ya? H viene a ser esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, trabajando que es de una dirección, se divide entre 25, habíamos dicho. Acá es 4.50, ahí está. Para la losa maciza, igual. Una dirección o dos direcciones, por ejemplo, en dos direcciones, se va a dividir entre 40, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es 4.50, me sale que es una altura de 11 centímetros. Pero mi altura mínima de losa maciza debe ser 12.5 centímetros, ¿ya? Entonces acá cambiaríamos. La altura definida sería 0.125. Ahí está. ¿Ya? Recuerden, la altura mínima de una losa maciza es 12 centímetros y medio, ¿ya? Ese sería para una losa maciza. Muy bien. Pues acá esto se le quita los 5 centímetros que ya está aplicado. Pues, H viene a ser H es la aligerado menos 5 centímetros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya la losita ya no lleva, pues. Porque si sería esto con todo losita tendría que sumarle acá los 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahí están, 12.5. Y si es una losa nervada, pues se calcula en una dirección o dos direcciones, y acá está esa fórmula. Cuando es una losa nervada, cuando es en una dirección, entre 21, y cuando es en direcciones, entre 40, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, acá es en una dirección, se está dividiendo acá 4.5, por ejemplo, se está dividiendo entre 21, que me da 21 centímetros, ¿cierto? Entonces la altura definida será el múltiplo de 21, múltiplo de 5, sería 25, ¿cierto? Muy bien. Pero si yo estoy trabajando en dos secciones, se divide entre 40, ¿ya? En dos secciones. Esto está acá en blanco, ¿por qué? Porque le he colocado acá el escrito para que solamente me jale datos acá automático, porque ya está esto concaviado, ¿cierto? Para que busque. Ahí está. Esa es otra forma de predimensionar, ¿ya? Entonces vayamos acá también a las losas macizas. ¿Ya cuándo se considera una losa maciza en dos direcciones? Pues cuando L1 entre L2 es menor que 2. Se considera en dos direcciones. Si en una dirección, cuando L1 entre L2 es mayor que 2. Por ejemplo, si acá, por ejemplo, fuese esto 8 metros, L1 fuese 8 metros y acá fuese 3 metros, ya me sale acá más de 2, ¿cierto? Entonces es una losa en una dirección. Y como es una losa en una dirección, me dice que debo verificar el uso de aligerado. Claro, porque si es una losa en una dirección, puedo usar una losa aligerada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, pero si sale en dos direcciones, es una losita maciza. Por ejemplo, sería acá, por ejemplo, si es, por ejemplo, de 6 metros por 5.50, me sale la división, me sale 1.091. Entonces es menor que 2, entonces una losa en dos direcciones, ¿cierto? Para la losa en dos direcciones, esto es losa maciza ya, se calcula como le digo. Esta es cuando L1 sobre L2 es mayor que 2, se losa en una dirección y se puede tomar una losa aligerada. Pero cuando L1 sobre L2 es menor que 2, una losa en dos direcciones, ¿ya? Una losa maciza. Entonces, pues el espesor de las losas en dos direcciones vamos a tomar acá, ¿ya? Acá esto está también lo que nos dice la norma, de acuerdo al tramo, si es una losa simplemente apoyada entre 20, si es empotrada y apoyada entre 24, si es en ambos lados apoya, empotrada en los apoyos en ambos lados, entre 28, si es emboladizo entre 10.
Lo mismo que nos decía la norma, ¿ya? Recuerda, lo mismo que nos decía la norma, lo mismo es acá. Entonces acá, por ejemplo, nuestra losa en dos direcciones, por ejemplo, supongamos que va a ser esto empotrada en ambos apoyos, va a ser el entre 28, ¿cierto? Se toma el mayor de estas dos longitudes, en este caso 6 metros, entre 28, nos da pues 21.43 centímetros, ¿ya? Y le restamos pues los 5 centímetros, nos daría 5 centímetros. ¿Por qué? La losita, ¿por qué? Porque ya no es una losa ligerada, ya habíamos visto, si no dice la norma, sería pues en 16 centímetros más o menos, ¿sí? Puedo yo usar una losita, por ejemplo, de 17.5 centímetros. Y acá, por ejemplo, es cuando es en una dirección entre 40 y cuando es una losa ligerada entre 25, ¿cierto? Pero esto solamente para comprobar, ¿ya? Entonces, de esa forma, pues se predimensionaría. Como les había dicho, casi en su mayoría se trabaja con el L.25, pero siempre y cuando, pues, nuestra edificación no soporte cargas de más de 300 kilogramos centímetros cuadrados. Ojo, cargas vivas, ¿ya? Según la norma E020, que es cargas, ¿ya? Y si no, en todo caso, pues si queremos verificar deflexiones, recuerden L entre 21. Y si ya no queremos verificar deflexiones, L entre los datos de la tabla 9.1. Acá está, de los tablas 9.1. Simplemente apoyadas con un extremo continuo, con ambos extremos continuos y en voladizo. ¿Ya? Lo mismo que habíamos visto acá. Lo mismo que habíamos visto, lo mismo que habíamos visto acá. Lo mismo que esto. ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerden, siempre esto va a ser con estas referencias para nuestro predimensionamiento de losas. Espero haberlos ayudado. Nada, suscríbanse al canal, es gratis. Encantado de compartir el conocimiento. Ya se vienen los predimensionamientos de vigas, de columnas, de zapatas, de muros, de muros de albañilería, muros estructurales, de placas, etcétera. Ya estén atentos al canal. Se me cuidan. Si quieren para pasarles los archivos, dejen en los comentarios, hablen por Facebook y por ahí ya estamos viendo cómo hacemos para compartirles los archivos. ¿Sí? Se me cuidan. Chao.